Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir con nosotros diferentes experiencias de lo que significa generar redes colaborativas en las organizaciones. Para nosotros de verdad es un gusto tenerlos hoy aquí en donde vamos a compartir realmente diversas experiencias organizacionales. En los últimos años los equipos han sufrido transformaciones dentro de lo que es el trabajo colaborativo y vamos a tener hoy la coordinación del panel de Liliana Crespo, consultora senior de LHH Colombia, quien va a estar liderando toda la dinámica del webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Lili, bienvenida, muchísimas gracias, adelante. Gracias, Caro. Bueno, muy buenos días para todos, para los que se están conectando y también pues para nuestras panelistas de esta mañana. Miren, este es un tema que se ha tornado muy interesante para nosotros como firma porque es mucho más frecuente la consulta de nuestros clientes de, venga, ¿cómo nos ayudan a que este reto de trabajar de manera colaborativa y en red y seguir logrando los resultados siga siendo efectiva? De alguna manera, esto se ha abordado mucho más desde el trabajar, desde los roles y las responsabilidades, y también ha retado mucho, obviamente, a los líderes. Y no podemos olvidar que también hay un componente muy importante del trabajo colaborativo, pues que tiene que ver con el mundo emocional, con lo que le está pasando hoy a las personas en las organizaciones y en los equipos de trabajo cuando han tenido que empezar a transitar por esta nueva manera de trabajar. Según Salesforce, se hizo recientemente un estudio donde le preguntan a los ejecutivos, venga, ¿ustedes qué opinan de esta variable del trabajo colaborativo y del trabajo en red? Y el 86% de esos líderes y ejecutivos respondieron que sigue siendo una de las grandes dificultades, lograr una comunicación fluida, lograr mantenerse alineados, conectados, manteniendo unos niveles de satisfacción laboral altos. Entonces, eso significa que este es un tema que está prioritario en nuestra agenda como firma y que como firma también nos ha tocado aprender a trabajar de manera colaborativa. Este reto también lo hemos vivido aquí en casa y bueno, y qué mejor que hoy traer a nuestras expertas para que nos hablen desde su experiencia y la manera como han logrado también desarrollar nuevas capacidades organizacionales e individuales para que eso se vuelva también una gran competencia en sus organizaciones. Vamos a tener pues un espacio de preguntas y de conversación, porque esto será más una conversación donde esperamos que también haya mucha reflexión y aprendizaje. Y al final vamos a tener un espacio para responder algunas de sus preguntas, las cuales pueden ir dejando en el chat. Nosotros las vamos a organizar y luego al final vamos a tener ese espacio de respuestas. Entonces, quiero empezar por presentar a nuestras tres panelistas. Nos estarán acompañando hoy Luz Marina Velázquez, quien es la vicepresidente de Talento Humano del Grupo Sura. Está con nosotros Melisa Sánchez Machado, la jefa de División de Gestión Humana de la Cámara de Comercio de Cartagena. Y también tenemos a Carolina Pachón, quien es la gerente de Recursos Humanos de ProColombia. Tres sectores muy diferentes, con realidades muy diferentes y a quienes seguramente les ha pasado muchas cosas con este tema de las redes de trabajo y redes de colaboración. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidas y quiero comenzar con preguntarle a Carolina algo como, pues, como para que empecemos ya este conversatorio es, ¿ustedes cómo han vivido la transición para lograr de una manera de colaborativa? Entendiendo que en los últimos años hemos vivido unas transiciones y muchos cambios en esta nueva manera de trabajar. Liliana, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Liget Harrison por esta invitación. Buenos días para todos los presentes. Bueno, yo antes de comenzar quiero poner un poco en contexto qué es ProColombia. ProColombia es una entidad del Estado que está adscrita al Ministerio de Comercio y se encarga de promover el país a través de las exportaciones,
se encarga de promover el país a través de que vengan más inversionistas a Colombia y hacer que el turismo extranjero llegue a Colombia y encuentre Colombia como un destino para venir. Entonces, este es el propósito de ProColombia y por eso quiero ponerlo en contexto antes de contestar tu pregunta. Nosotros, ¿cómo empezamos a vivir la transición? La transición y además entendiendo que el trabajo colaborativo a veces se mezcla un poco con que es trabajo en equipo. Y no es trabajo en equipo, va un poco más allá y tiene un propósito y una intención de quitar un poco las barreras de la jerarquía. Y desde esa perspectiva nosotros pues empezamos a detectar que no es solamente intercambio de conocimiento y habilidades y pensamientos, sino también de emociones, ¿no? Y desde la emoción también empezar a buscar como esas conexiones. Y dentro de las cosas que nosotros hicimos para empezar a transitar en esta transición y pandemia y todo lo que sucedió, es sacar provecho de los momentos disruptivos. ¿Eso qué quiere decir? En momentos críticos que nos empezaron a mover el piso, nosotros empezamos a generar una serie de iniciativas, muy seguramente lo hicimos de manera empírica y no con tanta teoría, sino mirando y con los elementos que teníamos en el momento de cómo podíamos transitar hacia esto. Entonces, pues yo les voy a contar, por ejemplo, un ejemplo, un tema que nos sucedió y es que nosotros teníamos una macro rueda. Una macro rueda es donde se traen personas que quieren exportar y personas que quieren comprar. Venían al país más o menos 3.000 compradores en marzo, cuando inicia la pandemia. Y nos dicen, el gobierno no puede parar y la macrorueda tampoco. Y en 4 días se hizo todo un trabajo de migrar la macrorueda al mundo digital. En ese momento conectamos más o menos 900 compradores y exportadores, utilizamos herramientas desde el WhatsApp, el Teams, todo lo que pudimos, para que se hicieran más o menos, se concretaron más o menos 400 citas de negocio y se pudieron hacer negocios por 4.5 millones de dólares. Y ahí empezó como esta construcción de decir cómo rápidamente se generó una especie de célula de trabajo, que es un término que se está utilizando mucho, y desde esa perspectiva, cada uno con sus conocimientos, el que sabía de tecnología, el que sabía, un montón de cosas que se empezaron a integrar. Y de esa manera pudimos, desde un momento disruptivo, generar un tema de trabajo absolutamente colaborativo. Nosotros tenemos operación en 23 países y de todos esos países empezamos a articular hacia Colombia para que sucediera lo que sucedió. Y creo que una de las maneras que más promovimos el tema fue darle ese gran reconocimiento a todo ese equipo de trabajo que bajo un solo propósito empezó a generar como lo dice la palabra, el trabajo colaborativo. Entonces, reconocer los logros de manera temprana, de cómo un equipo de personas puede llegar a un propósito en tiempo con calidad y oportunidad, creo que eso nos llevó a seguir haciendo cosas diferentes y también entonces empezamos a generar las células de digitalización. Hoy en día ProColombia tiene una cantidad de herramientas que están en la página de ProColombia desde el mundo digital para poder conectar compradores y exportadores, y eso es a través de un grupo de personas que está permanentemente y de manera muy ágil generando respuestas distintas. Y una cosa que yo creo que promueve mucho esto es que le haga uno ver a la gente que se está alineando con su propósito de vida. Una de las cosas que moviliza mucho a la gente que trabaja en ProColombia es que su propósito personal está alineado con el propósito de ProColombia. Y el propósito de Colombia pues es muy bonito porque es promover el país en el exterior. Y cuando nosotros desde Recursos Humanos hacemos como todo ese tipo de cosas, de reconocer, de promover que eso está sucediendo y que tiene un gran impacto hacia el país, eso hace que la gente se anime mucho más y empiece a ver las bondades de esto. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es eso, y también hemos transitado mucho en promover que existan espacios que no son del core del negocio, pero que son igualmente importantes para que la gente sienta que está trabajando de manera colaborativa. Entonces, nosotros tenemos un comité de sostenibilidad, tenemos un comité de la felicidad, que promueve todos los temas de bienestar, y tenemos un comité de género y de diversidad y de inclusión social. Ese tipo de espacios también son espacios de trabajo colaborativo, no son del core del negocio, pero paralelamente sí están generando en la gente
todas estas competencias que queremos y les estamos haciendo ver las bondades que tiene de tener este tipo de trabajo colaborativo. Yo creo que esos son como los ejemplos y cómo hemos ido transitando y trabajando en esto. Gracias, Carolina. Bueno, yo quiero como retomar algunas de estas situaciones y experiencias que nos cuentas. Y veo muy interesante eso de eliminar esas barreras jerárquicas, porque obviamente en el trabajo colaborativo, pues queremos estar en una red donde todos tenemos que ver con todos y todos interactuamos y lo que hagamos todos afecta a todos, lo cual nos parece muy interesante. Mira, el aprovechar los momentos disruptivos, o sea, el ser creativos, innovadores, no solamente salirse de la caja, sino pues realmente tomar esas acciones que al negocio le sirven y también pues el sostener un propósito superior. Creo que ese sigue siendo también una gran premisa para que el trabajo colaborativo y en red siga teniendo los resultados que todos estamos esperando y es mantenernos con un propósito fuerte que mantenga conectado a los clientes con el negocio y a los colaboradores también con el negocio y los clientes, porque por eso es una red, Carolina, ¿no? Muy interesante esto y sobre todo que nos traigas un poquito de ProColombia, que a veces lo vemos por allá como, ¿cierto? Como nada más para exportar sino que también es una organización que está ayudando a transformar el país. Entonces, Caro, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, quiero entonces ahora darle entrada. Sí, Hola Liliana, ¿cómo estás? Elisa, ok, Sí. dime. Me gustaría también participar sobre lo que la Cámara de Comercio de Cartagena ha venido trabajando y cómo ha sido esa transición también hacia esta manera colaborativa. Un saludo muy especial para ti, Liliana, Carolina Martínez, Carolina Pachón y Luz Marina y todas las personas que están conectadas en este momento. Dentro de la Cámara hace 2 años aproximadamente hemos venido trabajando en un proyecto de cultura organizacional que nosotros hemos titulado Somos Uno. Este proyecto ha venido, digamos, de la mano con LHH, con nuestra consultora Silvia Posada, a quien también le enviamos un saludo muy especial. Y en este proyecto lo que hemos intentado rescatar es identificar cuáles son esas barreras que como organización tenemos para que de manera conjunta, en ese mismo trabajo colaborativo, podamos tener unos resultados sorprendentes y unos resultados que vayan muy alineados a la estrategia de la organización, ¿no? Durante toda esta transición hemos venido trabajando unos potencializadores y estos potencializadores lo hemos venido desarrollando con muchos grupos. No solamente ha sido un proyecto del área de gestión humana ni de la vicepresidencia, presidencia, sino también un proyecto en donde hemos tenido facilitadores de diferentes áreas. Y creo que esto ha sido muy importante porque es lo que ha permitido que en realidad tengamos ese trabajo colaborativo, que todos sientan que son importantes para el proyecto y que todos sientan que tienen una participación dentro del mismo. Hoy, dentro de la Cámara, lo vemos como si fuera un sistema, ¿no? Un cuerpo, en donde cada uno de estos sistemas son las áreas que de manera conjunta pueden también aportar, también dar valor agregado a cada uno de los procesos y de cada una de las áreas que nosotros vamos conformando. Y digamos que estos potencializadores los hemos diseñado, los hemos implementado en 4 aspectos, que son dar ejemplo, trabajo en equipo, la agilidad de los procesos y la comunicación. Ha sido un trabajo muy bonito que todos ya nos reconocemos como ese equipo, como que somos uno y como que vamos en realidad a través de nuestro propósito superior cumpliendo cada uno de los objetivos. Qué bien, Melissa, muchísimas gracias por ese complemento que nos das. Bueno, vamos entonces a continuar y quiero invitar a Luz Marina Velázquez. Luz Marina, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas nuevas habilidades que han desarrollado los individuos y los equipos para trabajar como redes colaborativas? Hola, muy buenos días. Qué rico estar compartiendo un café en esta mañana con todos, porque aquí tengo un café para disfrutarnos esta buena conversación. La verdad es que yo siempre me debato en si son nuevas las habilidades o si son estas habilidades que son las esenciales del ser humano, que nos invitan a conectarnos con aquello superior que nos mueve. Y por eso me parece muy valiosa que la palabra propósito haya estado siempre acá como rondando. Lo nombraba ahorita Carolina, lo nombrabas tú, Liliana. Y
Y cuando uno tiene claro un propósito, creo que empiezan a emerger esas habilidades que hacen que te conectes, y eso empieza a hacer que tú quieras comunicarte de una manera distinta, hace que tú busques claridad en aquello que estás como entendiendo, que la incertidumbre la gestión es distinta. Entonces, claro, uno hablaría teóricamente, nosotros hablamos de que es importante la comprensión emocional, que es importante la escucha, que es importante hacer como ese viaje hacia adentro, como lo llamo yo, que es esa comprensión de sí mismo permanentemente para poder reconocer a ese otro. Pero pasa por también entender qué te conecta y a qué estás sumando cada día en la cotidianidad de un ámbito organizacional. A mí me parece muy bello una frase de una canción que se llama La canción del elegido de Silvio Rodríguez, que dice que lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. El trabajo colaborativo no es un asunto que vengamos buscando desde la pandemia. Creo que es un asunto que siempre ha sido la búsqueda del ser humano de interactuar, de conectarse, de participar, de sentir que estás sumando a algo. Lo que pasa es que descubrir qué te conecta y descubrir cuál es ese propósito necesita organizacionalmente mucha claridad. Nosotros desde las habilidades hemos venido, digamos que como práctica empresarial, potenciando mucho el liderazgo, y el liderazgo visto más allá de las personas que tienen personas a cargo. Claro, quienes tienen personas a cargo, obviamente necesitamos, o quienes tenemos personas a cargo, porque no me puedo excluir de allí, debemos desarrollar unas habilidades de, digamos, como de influenciar positivamente, de inspirar, de conectar, de integrar variables, de hacer que, digamos, aquello que debemos alcanzar y materializar se movilice, pero no es solo de los líderes o de las personas que tenemos personas a cargo, eso tiene que pasar. El liderazgo de sí mismo es algo que deberíamos hacer como que trascienda a no importa el rol, cualquiera que sea el rol, que tú puedas tener esa posibilidad de emprender ese recorrido hacia ti mismo y entender que te conecta. Hace poco tenía una conversación con una persona de mi equipo y me daba muchas vueltas para decir algo. Al final me decía, es que yo cada día me levanto soñando con hacer algo diferente. Amo la compañía, pero yo sueño hacer algo diferente. Eso para mí es liderazgo de sí mismo. Eso para mí es tener la posibilidad de tener una habilidad que hoy se requiere para expresar sus argumentos, para poder buscar aquello que la conecta realmente. Y si nosotros logramos que esa persona expresara aquello que quería, yo creo que esas son las habilidades que necesitamos, porque es lo que te va a hablar de la conexión, la gestión de la incertidumbre, lo que te va a permitir entender que tú realmente estás. Es que puede que yo no te esté enunciando un listado de habilidades, porque creo que son las esenciales, y es la conexión misma, y para eso se requiere estar conectado con uno y con un propósito. Esas son las verdaderas habilidades que se requieren pre, durante y post pandemia. Y de ahí creo que se derivan las demás. Cuando tú no tienes claro para dónde vas, los horizontes se te dificultan mucho más. Entonces, la principal habilidad, conocimiento de sí mismo, la escucha, la comprensión emocional, a disposición de tu proyecto y tu propósito de vida. Y la transición está permanentemente y exige de la organización claridad y unas metas compartidas para poder que esas habilidades sí se pongan a disposición. Porque si están las habilidades, pero el propósito no te conecta, las habilidades no se desarrollan. Y por eso hay que tener ese entorno también para reconocer eso que quiere el otro. En eso estamos. En eso estamos porque no hay punto final, puntos suspensivos en unas búsquedas y unos encuentros de estos temas. Porque no es listar las habilidades, mira, hemos leído y buscamos y quedan como una lista de 10, de 15, de 20, las habilidades del futuro, que ya nos llegó el futuro y también seguimos desarrollando esas habilidades, seguimos buscándolas. Hace muchos años decían las habilidades del siglo XXI, las habilidades del tal cosa. Ahí está. Al final es la conexión con lo más esencial que nos conecta como humanos. Y esa es la búsqueda que sí tenemos que tener entre todos como humanos en un entorno organizacional. Gracias, Luz Marina, y gracias por poner tu ser en lo que nos acabas de decir, ¿cierto? Y creo que ese es
el punto que aquí también nos tiene a todos conectados. Es como lograr generar espacios, momentos, experiencias, aprendizaje, verdaderamente para que los seres humanos logremos hacer esos viajes hacia el interior. Y yo creo que ese es quizás uno de los puntos como principales en esta invitación para trabajar en redes de colaboración, y es uno, conocerme, o sea, cómo me relaciono yo con el trabajo colaborativo, cómo lo percibo, cómo soy capaz de sumar, como bien tú lo decías ahí. Segundo, también es cómo elevo mi nivel de conciencia de alguna manera, y eso tiene que ver con el liderazgo personal. Es decir, comprender que como yo trabajo, como yo me comunico, pues está impactando verdaderamente en el resultado de todos. Liliana, a mí me gustaría complementar, y qué pena interrumpirte en este punto, pero creo que eso implica la disposición al aprendizaje en todas las esferas de lo que significa el aprender. Y eso es el trabajo colaborativo, nos invita a eso. La disposición a aprender de mí, del otro y de lo otro. Así es. Y establecer conversaciones diferentes. Como bien lo dices, siempre hemos estado en redes, los seres humanos siempre necesitamos de otros seres humanos para lograr lo que sea, ¿cierto? Incluso el mero hecho de vivir necesita del otro. Entonces, muy bonito esto que nos pones, y de verdad que también se vuelve inspiradores. Venga, volvamos al origen, al ser humano. Ahí está. Que después lo conectamos con el negocio, con los retos, con las estrategias. Finalmente, el punto inicial es el ser humano. Muchas gracias, Luz Marina. Carolina, te doy la palabra. Nada, yo quería complementar un poco lo que dice Luz Marina, en el sentido en que también hay que reconocer que en esta era estamos viviendo una interacción de muchas generaciones al tiempo en las organizaciones. Y eso, a la luz de recursos humanos, nos genera un reto enorme, porque seguramente las nuevas generaciones, millennials, centennials, hay mucha disposición de conectarse con lo que estamos hablando, y no lo ven ni como retórica, ya están hablando las de recursos humanos, de sus cosas. Ellos, estas generaciones realmente le ven valor a esto, pero también tenemos los baby boomers, que ahí estoy yo, que todavía están muy presentes en las organizaciones y que cuesta mucho romper las barreras de la jerarquía, brindar la participación. Y entonces desde nosotros también tenemos ese gran reto de llevar a los líderes que todavía están muy presentes de otras generaciones a conectarse con esto, porque finalmente ese forcejeo no está llevando a nada bueno, y los niveles de rotación sencillamente se elevan a la luz de: si no encuentro conexión, si no encuentro propósito, si no desarrollo mi ser, sencillamente este no es mi lugar. Y entonces ahí yo creo que tenemos un reto súper interesante desde recursos humanos de promover y reconocer que hay esas diferencias. Gracias, Carolina. O sea, sigue siendo protagonista esa palabra: propósito superior y conexión. Qué bien. Creo que ahí vamos ya encontrando como esas palabras claves que van movilizándonos hacia este tema. Ahora quiero invitar a Melisa Sánchez. Y Melisa, quiero preguntarte, ¿cuáles siguen siendo los desafíos para trabajar de manera colaborativa? Si bien llevamos toda la vida quizás trabajando, como ahorita nos decía Luz Marina, que esto no es tan nuevo, sino que llevamos siempre trabajando así. Hoy, ¿cuáles son esos desafíos que están ahí como sobre la mesa, sobre los que hoy conversan ustedes con sus líderes y sus equipos para poder trabajar de manera colaborativa? Gracias, Liliana. Bueno, realmente cada día nos hacemos muchas más preguntas acerca de estos desafíos que vienen dándose, porque pues día a día vemos que el mundo va cambiando, las organizaciones, nosotros como colaboradores, como seres humanos, todos tenemos diferentes puntos de vista, todos pensamos diferente, todos nos movemos por algo diferente, pero tratar de conectar todo esto con la organización es realmente uno de los grandes desafíos. Yo los he listado, digamos, en tres grandes que dentro de la Cámara de Comercio, pues, hemos visto la necesidad también de todo lo que hemos venido desarrollando en nuestros proyectos y programas. Y uno podría decir que es mantener la sinergia. Mantener esa sinergia en donde hoy, por ejemplo, muchas organizaciones tienen métodos de trabajo flexible, teletrabajo, trabajo híbrido, en donde algunos cargos han tenido que rotar, han tenido que irse por esta misma constante de venir avanzando en estos métodos de trabajo. Su mismo rol y nivel de contribución les permiten irse hacia otros espacios.
pero hay unos cargos que por su mismo rol y nivel de contribución, pues no pueden irse de la oficina, de la presencialidad. Entonces, el reto de aquí es cómo lograr que esos colaboradores que sí han podido irse y estos que se quedan dentro de la organización puedan seguir trabajando de manera colaborativa, que no se sientan que están como en dos mundos diferentes, sino que cómo se pueden alinear ellos para que puedan seguir teniendo esa interacción y esa colaboración importante dentro de las organizaciones. Y creeríamos que son vistos desde dos puntos de vista. Uno, los que se quedan, pues desarrollar esos espacios, incluso físicos, dentro de las organizaciones, en donde cambiemos hasta la manera de nuestros escritorios, hasta que cambiemos la manera en que nosotros nos relacionamos en una reunión, que sea de manera física también, que nos podamos ir conectando para esas personas que hoy se quedan dentro de la organización. Y para los que se han ido por su nivel de cargo, que pueden salir de la organización, a estos, darles la posibilidad de confiar en ellos, darles las posibilidades. Hoy tenemos también muchos avances en cuanto a modelos de trabajo, que son, por ejemplo, que también nos trajo la pandemia, los coworkers. Estas personas ya más que tener un estilo físico o un lugar físico, es un estilo de vida. Y viene un reto nuevo que son los co-living, que son este tipo de personas que dentro de las organizaciones también permiten vivir, convivir juntos y trabajar de manera colaborativa en diferentes proyectos. Entonces, es esa mirada que como organizaciones debemos empezar a dar y ese reto a seguir manteniendo esa sinergia dentro de los proyectos, pero que no vayamos en contra de los avances que ya las mismas generaciones y el mismo mundo nos viene dando. Ese podría marcarlo como el primer desafío que tenemos, mantener la sinergia. El segundo desafío, que me parece también súper importante, es generar y sostener la colaboración. Para buscar que nosotros como colaboradores y que dentro de la organización se puedan apreciar esos atributos de trabajo colaborativo, que uno de ellos es la diversidad de ideas, debemos como organización generar esos mismos espacios. Encontré un estudio muy reciente de la Universidad de Harvard Business Review, que este estudio nos habla, se titula Sobrecarga colaborativa. Y este estudio nos habla muchísimo de cómo hoy dentro de las organizaciones las personas que tienen que cumplir su rol están ocupadas, más del 80% ocupadas en responder correos, en responder las solicitudes, en responder en el día a día los proyectos y lo que tienen que hacer por su contrato de trabajo. Pero están en verdad las organizaciones generando esos espacios de colaboración para que se pueda trabajar en un proyecto. No les estamos dando los espacios porque el día a día nos está consumiendo con tantos proyectos que tenemos que resolver. Entonces, realmente eso se vuelve un gran desafío porque es que hablamos de trabajo colaborativo, pero como organizaciones estamos dando esos espacios de colaboración interna para que se puedan generar. Y estas personas, estos han determinado en los diferentes estudios que cuando se trabaja de manera colaborativa se puede tener un 50% o más de productividad dentro de las organizaciones. Ese sería mi segundo, generar y sostener la colaboración. Y un tercero, que ya mis compañeras de panel han venido hablando mucho acerca del tema, es el liderazgo horizontal basado en la confianza. Es el liderazgo horizontal en donde ya cambiaron las jerarquías, donde ya se cambió ese alineamiento vertical, y nos encontramos que es importante que nosotros, para poder generar esa confianza y una buena colaboración, es conocernos. Conocer cuáles son las capacidades, las necesidades de nuestros colaboradores, esos alcances, esas oportunidades de mejora que ellos pueden desarrollar o que tienen por desarrollar. También conocernos nosotros como líderes, entender que somos vulnerables, entender que necesitamos del otro para que se pueda desarrollar un trabajo colaborativo. Y cambiar ese chip del liderazgo, en donde ya el liderazgo se trata de servir a las personas, de movilizarlas a que en realidad puedan tener una mejor carrera y una mejor transición dentro de las organizaciones. Un liderazgo que se mueva más desde el corazón, que cada colaborador obviamente descubra, sienta, vuelve la palabra, el propósito, que se conecten mucho más con la organización y que permitan que de verdad sea muy genuino todas estas estrategias que se vienen implementando en el trabajo colaborativo. Esos serían mis 3 desafíos. Gracias, Melissa. Bueno, Luz Marina y Carolina, ¿tienen algo más que quieran agregar a esta pregunta? Pues yo creo que se resume mucho, pero yo creo que sumaría una y es la claridad estratégica de la organización.
O sea, creo que el trabajo colaborativo, así como la flexibilidad, lo que exigen es mucha claridad en qué se quiere lograr. Y eso implica que hoy, para poder quitar como toda esta saturación que se siente en el ambiente, porque creo que es como se nos vuelve una constante en la conversación, hay mucho, el día a día, pero creo que cuando se tiene claro el camino hacia dónde se quiere llegar, creo que uno va disfrutando y encauzando y reencauzando la ruta. Entonces, en esa perspectiva, creo que se exige mucha más claridad organizacional y como líderes de talento humano, como áreas de talento humano, de gestión humana, tenemos que estar muy atentos a cuál es ese propósito estratégico de la organización para poder hacer confluir todos los esfuerzos en esa misma línea, porque si no se vuelve como un circunloquio en el cual ni para acá ni para allá seguimos dando vueltas y podemos poner toda la tecnología a disposición, todos los formatos de trabajo, todo lo que queramos, pero si la claridad estratégica no está puesta a disposición de entender que a veces tenés que focalizar unos esfuerzos en determinados asuntos, que tenés que entender que realmente lo importante se entra en ese ámbito de una suerte de queja o de sentir colectivo que no favorece el ambiente laboral. Y en esa perspectiva, la estrategia y las áreas de talento humano tenemos que estar muy atentas a esa claridad estratégica que se está definiendo organizacionalmente, que creo que también hoy estas áreas tenemos una posibilidad por escuchar el colectivo humano de elevar la voz en las áreas directivas para que la claridad estratégica sí pueda fluirse y se materialice realmente. Si no, lo humano será el mismo obstáculo para que esa estrategia pueda fluir y pueda darse con los objetivos que se trazan. Entonces, agregaría lo que dijo Melissa, la claridad en la estrategia organizacional. Qué bien, entonces estaríamos hablando como de 4 componentes, o sea, la sinergia, que tiene que ver con mantener ese trabajo híbrido más el presencial, pero también sumarle a esto los nuevos estilos de vida que hemos venido desarrollando para el trabajo, el sostener la colaboración, eso es súper importante, es un esfuerzo sostenido, no se trata de, ay, porque la pandemia nos trajo de esta nueva manera, entonces hay que hacerlo, sino que verdaderamente sea sostenido para asegurar ese punto que nos dice Luz Marina, darle sostenibilidad también a la estrategia y el liderazgo que es tan fundamental. Y también aquí quiero invitarlos a que pensemos un poquito en el tema de la cultura, ¿cierto? Que no ha aparecido aquí como en esta conversación. O sea, hemos hablado mucho del propósito, la estrategia, el liderazgo. Y también hay que tener como en cuenta la cultura organizacional, porque de alguna forma la cultura también se ha venido transformando, ajustando y está también trayendo unas nuevas, digamos que declaraciones que tienen que ver con lo individual y también con lo colectivo. Entonces también son como esos 3 puntos importantes en los que tenemos que pensar estrategia, cultura y liderazgo como ejes, ¿cierto? Transversales que al final, ¿dónde confluyen? Como siempre, en el ser humano, en el talento, en las competencias y en las capacidades organizacionales. Bueno, qué interesante esta conversación. Creo que aquí vamos como dándole forma de Liliana, me alguna manera encanta. otra mirada. Dime, Luz Marina. Discúlpame, me encanta que hayas traído la palabra cultura porque creo que esa palabra la tenemos que también aprender como a entender, porque las culturas no son inamovibles y si los tiempos cambian, las culturas también pueden irse transformando porque no son como activos patrimoniales inamovibles. Por el contrario, ¿qué es lo que tengo que tener en el centro que hace que yo tenga esa identidad y esa personalidad organizacional que a veces creo que vamos como confundiendo y creemos que las culturas nunca se van a mover? Hay una frase muy bella de Humberto Maturana que él decía, o él planteaba que cuando uno tiene claro lo que quiere conservar, transforma todo alrededor. Y así han ido evolucionando las culturas. Cuando uno tiene claro en la organización qué es lo que conserva. Particularmente en Sur hablamos de conservar los 4 principios, nuestros principios éticos corporativos. Y si hablamos de respeto, de equidad, de responsabilidad, de transparencia, y eso está en el centro, podemos transformar muchas cosas, porque a veces en aras de la cultura ponemos asuntos que se vuelven son talanqueras de respuesta al entorno, como que
o aquí antes determinadas formas de vestir, determinadas formas de hablar, que van inhibiendo la diversidad o la inclusión de otras formas de pensar en aras de lo que hemos denominado cultura. Entonces, también entender que las culturas pueden irse transformando para responder a esos entornos, conservando lo más esencial y sustancial para las empresas, que sí son lo que realmente te dan esa identidad organizacional y que muchas veces están más allá de ciertas formas a las que le hemos adjudicado. Particularmente a nosotros nos pasaba, no, en Sura no se aceptaban o no parecía de la cultura una persona con tatuajes o del pelo de determinado color o de determinada forma de vestir. Podía en algún momento verse, incluso teníamos un manual de estilo corporativo, nosotros ya no contamos con un manual de estilo corporativo y no rompimos la cultura, o rompimos la cultura, ciertos asuntos, pero no perdimos la identidad, porque más allá de que tengas el pelo azul, tengas tatuajes o piercing, tú estás respetando esos principios corporativos. Entonces, a veces esa palabra cultura, creo que es chévere problematizarla para que no se nos vuelva una talanquera de transformación. Y por el contrario, la cultura se puede ir transformando. Y esos son de los desafíos importantes, las transformaciones culturales. Así es, Luz Marina. Y claro, y también trascender ese concepto de diversidad y de inclusión, ¿cierto? O sea, que a veces nos quedamos en esa definición, a veces quizás muy básica, o también a veces la maximizamos tanto que encartada la que nos pegamos como con esto, ¿cierto? Entonces es conservar ese ADN, podemos decirlo así, eso que es verdaderamente esencial en los negocios y lo que esté alrededor se seguirá también transformando. Qué bueno, muy bien. Los invito nuevamente a que en el chat nos escriban sus comentarios, sus preguntas o qué les está pasando con esto, qué reflexiones nuevas les están llegando a ustedes también, a ustedes y creen que pueden poner también en conversación en sus organizaciones. Vamos entonces a continuar con este espacio de conversación y quiero preguntarle a Carolina, ¿cuáles son esas barreras del trabajo colaborativo y qué rol tiene el área de talento humano para garantizar que ese trabajo colaborativo se asegure en tu organización? Bueno, Lili, una de las barreras que nosotros hemos detectado, y bueno, yo creo que lo he detectado a lo largo de toda mi vida profesional en recursos humanos, es no conocer las habilidades de la gente de la organización. Todo el mundo da por sentado que entró a un área, sabe de una cosa y allá se encasilla. Entonces, de pronto hacer ese pare y hacer ese inventario y no solamente conocerlo, sino comunicarlo desde recursos humanos. Seguramente tenemos dentro de las organizaciones unas personas con unos conocimientos, unos potenciales, unas metodologías absolutamente enriquecedoras que no estamos apalancando. Entonces, yo creo que hacer ese inventario de conocer qué saben las personas y cómo pueden contribuir, me parece que es una barrera que tenemos que empezar a trabajar. Otra de las barreras que yo creo que existen y que definitivamente están presentes es la falta de confianza. Creo que Melissa lo decía. Y la falta de confianza mutua, no solamente de los líderes jerárquicos que hoy tenemos en las organizaciones, sino también de las personas que están llegando, en donde no hay una confianza muy clara en las capacidades del uno o del otro, o incluso de la alta gerencia en confiar en que le decimos a esta célula y a este grupo de personas que nadie manda entre ellos, que saquen un proyecto. Eso requiere todo un nivel de soltar y de confiar en que las cosas van a suceder. Entonces yo creo que esa es una de las barreras muy grandes en las que tenemos que trabajar. Otra barrera que yo veo es que la organización tenga una visión fragmentada de la estrategia. Entonces, si la visión está fragmentada y cada uno está contando su pedazo o la estrategia como la está entendiendo, pues es una comunicación que va en contravía realmente del trabajo colaborativo y que puede llevar a la gente a pensar que con su contribución individual basta, que no hay necesidad de nada más, pues porque tiene una visión fragmentada o un pedacito de la película. Entonces yo creo que ahí uno tiene que ser como muy atento y muy consciente en eso. Yo creo que no comunicar los cambios, yo creo que es otra barrera súper importante, que como que los cambios y las cosas fuertes se queden en un grupo élite de la organización y que nadie sabe, y lo más chistoso es que en las organizaciones, y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, todo se sabe.
todo el mundo cree que nadie sabe y en la alta gerencia dice, nadie sabe de esto, toda la organización lo sabe. Y desde ahí yo creo que partiendo de esa realidad es comunicar oportunamente, con objetividad, los cambios que están sucediendo y de alguna manera gestionar y digo yo siempre sacar como provecho de eso, de esos cambios que están sucediendo para que no se convierta en una barrera del trabajo colaborativo. Otra barrera que yo veo y se está dando mucho con este tema del trabajo híbrido es ritmos desfasados. Esto puede ser una barrera, porque mi ritmo no es el mismo ritmo que está teniendo otro, y entonces estamos teniendo una asincronía que puede ser una barrera en el trabajo colaborativo. Y creo que eso se resume un poco en la falta de empatía, que es también una barrera. No ser empático con el sentido de la urgencia del otro o no entender por qué este proyecto es tan importante para que lo saquemos de manera colaborativa y rápida. Entonces yo creo que eso también puede llegar a ser una barrera. Y una última que, creo que hay varias, pero una última que me llama mucho la atención es la falta de conciencia de realidad. Es decir, que la gente se confíe en que lo que ha venido haciendo funciona y que sencillamente no busque la manera de salirse de su zona de confort y decir, venga, esto lo estamos haciendo y así funciona. Pero no hay esa mentalidad de falta de conciencia de una realidad en que las cosas están generando un cambio. Entonces yo creo que esas son como las barreras que yo detecto y que desde gestión humana yo creo que nosotros tenemos ahí un rol súper interesante y yo quiero invitar a las personas que están acá a conectarse con esto, con la alta gerencia, que además tiene una gran expectativa hacia nosotros de movilización, de que pasen muchas cosas siempre. Y yo creo que es brindarle herramientas a los líderes de la organización, no cansarnos de brindar herramientas para gestionar esto, para gestionar de manera distinta el liderazgo, para gestionar de manera las comunicaciones, el tema de agilismo, es decir, empezar a entregar una serie de herramientas. Yo creo que nosotros podemos ser muy activos en eso desde recursos humanos, pero siempre, y yo de verdad lo digo de todo corazón porque me ha pasado en todos mis 20 y pico de años en recursos humanos, de tener cuidado de que no se vea desarticulado lo que hace recursos humanos con la estrategia de la organización, porque muchas veces se sienten una serie de actividades que no se conectan entre ellas y aún menos se conectan con lo que está sucediendo en la estrategia de negocio. Y ahí es cuando pierde fuerza y valor lo que nosotros hacemos. Entonces yo de verdad hago esa invitación de conectarnos con la estrategia y de que todo lo que hagamos sea articulado desde esa perspectiva. Y pues una muy importante de monitorear con mayor frecuencia el tema del entorno laboral, ¿no? Que a veces se vuelve como una tarea de miramos el clima y sacamos unas estadísticas y hacemos unas acciones, pero yo creo que eso tiene mucho más profundidad y creo que nos genera a nosotros y nos nutre de una información mucho más oportuna para poder tomar acciones rápidamente sobre lo que está sucediendo. Entonces, eso es como, en resumen, lo que yo creo que desde recursos humanos podemos hacer con esas barreras. Estaba en mute. Bueno, ¿alguien más quiere adicionar algo a lo que Carolina nos acaba de decir? Melissa. Sí, gracias, Liliana. Bueno, todo muy bien lo que ha dicho Carolina. Yo le agregaría de pronto el reto y el rol de pronto fundamental que nosotros como áreas de gestión humana debemos tener, y de pronto quienes no hacen parte de gestión humana en ocasiones en la organización han dicho, bueno, pero ¿qué hace gestión humana? Solamente la fiesta, solamente las actividades, la encuesta, el proceso de selección, pero hay que ir cambiando también porque, bueno, hacemos mucho más que eso y es movilizar estrategia, colaboradores, pero creo que el rol también aquí es el reto grande, cómo nosotros nos alineamos desde el área de gestión humana y entendemos muy bien también esas tendencias nuevas del futuro que ya llegaron y que hoy, digamos, ya tenemos mapeadas y que ya tenemos vistas. Y hay unas tendencias de futuro que me gustaría traer a colación, que son las de James Cassidy con el entorno Bunny. El entorno Bunny donde vemos que es un entorno frágil, ansioso, no lineal y un entorno incomprensible. La única manera que nosotros tenemos segura y constante es el cambio. Entonces, desde esa área de gestión humana es, ok, si tenemos un entorno frágil, ¿qué debemos hacer para buscar dentro de la organización capacidad de resiliencia y de poder enfrentar esas situaciones que vienen?
Cuando tenemos un entorno ansioso, cuando tenemos colaboradores, procesos ansiosos, ¿qué necesitamos para poder reforzar nuestra empatía y esa atención plena de cada uno de los colaboradores, o lo que llamamos mindfulness? Cuando no tenemos un entorno lineal, ¿qué necesitamos? Necesitamos un contexto, necesitamos adaptarnos, buscar las herramientas dentro de la organización para que estos entornos se vuelvan un poco más abiertos. Y cuando tenemos un entorno y cambios que son incomprensibles, ¿qué requerimos? Requerimos transparencia, buscar ese sentido de intuición dentro de la organización para ayudar a que se puedan también desarrollar esos procesos. Yo le añadiría a este entorno BANI uno de nuestros potencializadores de cultura organizacional, que es el dar ejemplo. Albert Einstein decía que dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única manera de influir. Y nosotros como líderes y como personas de gestión humana, es todos los días retarnos a si lo que yo estoy haciendo bien, si lo que yo digo, pienso, pero que termino haciendo es coherente con la organización, con las tendencias actuales, es coherente con nuestra planeación estratégica. Entonces creo que también para nosotros desde el área de gestión humana, y es si nosotros mismos como gestión humana estamos conectando con nuestros equipos o solo estamos cumpliendo nuestra lista de pendientes y los planes que nos planteamos al año. Es esa conexión que comentaba de principio genuina, es una atención y conexión en donde de verdad el otro sienta que yo sí me estoy interesando por él y en donde me estoy involucrando con sus aspiraciones y con su plan de desarrollo. Gracias, Melissa. Mira, es muy interesante eso del entorno BANI, o sea, cómo pasamos del BUCA, ¿cierto? Y ya hoy estamos hablando del BANI. Eso me invita como a reforzar ese rol de talento humano frente a la manera como nos movemos con el cambio y la transformación. O sea, realmente cómo logramos también traducir rápidamente lo que trae el cambio con su incertidumbre y con todo lo que contiene, pero rápidamente cómo lo llevamos a las personas. Porque a veces podemos llegar un poquito, ¿cierto? Como un poquito tarde, porque como tenemos otro montón de asuntos que a veces nos distraen, pero es también como ese rol estratégico empieza a sumar cuando estamos siendo también protagonistas de ese cambio y de esa transformación. Quería leerles un comentario que nos han dejado en el chat que tiene que ver con lo que estábamos hablando del tema de cultura, y nos dicen: mucho sentido lo de la cultura. Las empresas nos transformamos, conservamos lo que realmente hace sentido con nuestro foco estratégico y le damos relevancia a lo que queremos conservar de nuestra cultura. Esto es muy valorado por nuestra gente en la medida que entregamos confianza, comunicación precisa y abrimos la posibilidad de entregar autonomía, crecemos todos. Autonomía, empoderamiento. Yo creo que esos otros dos son otros dos elementos que nos darían aquí para hablar toda la tarde si queremos, y no los quería dejar pasar como de largo porque son otros, mire, si ustedes supieran cómo nuestros clientes nos dicen: venga, confianza, empoderamiento, autonomía, otros tres temas que están ahí, es como si también los hubiéramos a veces perdido un poquito de, quizás de vista, o será que también tenemos que resignificar ese empoderamiento y esa autonomía en las organizaciones, ¿sí? ¿Será que también viene esa pregunta para nosotros desde ese rol que tenemos que jugar tan activo en talento humano? Luz Marina, ¿querías decir algo? Sí, Liliana, es que me parece maravilloso, no sé, la persona que hizo el comentario, me parece muy valioso que traiga la palabra autonomía, porque creo que es de esas palabras, como tú lo nombras, que es la búsqueda de yo creo que es la adultez. Creo que las áreas de talento humano, a veces a las áreas de talento humano nos adjudican una responsabilidad muy grande frente a aquella transformación que también es una convicción y una decisión individual. Y eso es a lo que deberíamos llamar autonomía. La autonomía no es yo hago lo que quiera, la autonomía es yo soy y entonces me llevo a este punto, ¿no? La autonomía también tiene que ver con la capacidad de hacerse cargo de qué me hago cargo, cómo tomo las decisiones, y que no son solo las decisiones organizacionales. Creo que a veces se nos va la mano en ciertos comportamientos
o en ciertas expectativas a las áreas de talento humano que suelen ser más protectoras, más paternalistas, que no favorecen ese desarrollo. Y en las mismas áreas de talento humano nos volvemos un ancla. Es que talento humano no, es que talento humano no hizo. Y quizás deberíamos superar, hablar de autonomía nos lleva a superar un poco a que cada quien debe hacerse responsable, porque la gestión de lo humano pasa por todos los humanos que confluimos en la organización, no solo por un área. Ahora, entonces, ¿cuál es el rol del área? El rol del área es favorecer entornos que habiliten que esto pase, pero no somos los testigos oculares de cada conversación difícil, no somos los testigos oculares de todo lo, porque a veces llegamos es simplemente a ser mediadores, porque las relaciones del humano pasan en la cotidianidad. Entonces, la autonomía habla de cierto comportamiento más adulto, pasar un poco de esa adolescencia donde un otro me tiene que hacer, a que yo también me debo hacer cargo para que eso pase. Y la autonomía implica responsabilidad, y la autonomía implica tomar decisiones, poner el criterio a disposición de. Entonces, me parece muy valioso que llegue, porque hoy en día se nos exige cada vez más autonomía. Pero es que el sistema educativo, la forma en que venimos educándonos históricamente, nos ha dicho que, pues esos son los paradigmas que tenemos que empezar a romper justamente hoy. Y la categorización, yo creo que también nos ha ayudado mucho cuando categorizamos, segmentamos, que sé que es importante para poder generar análisis y todo, pero yo hoy a los 48 años me siento más millennial que cuando tenía X edad. ¿Por qué? Porque tengo un momento de vida en el que tengo un poquito más de libertad y puedo tener 20 años, estar categorizado en alguno, pero mi contexto, mi entorno también me lleva a que yo actúe de determinada manera o no. Si tengo que sostener a mi familia, si depende de mí un hijo, quizás no puedo darme ciertos lujos en la toma de decisiones porque estoy siendo responsable también con un contexto que me abriga. Y esa sí es una responsabilidad de las áreas de talento humano, como lo nombraba Caro, si no estoy mal, es reconocer el talento en el otro, esas capacidades en el otro, y yo a eso le sumaría el contexto en el que viene ese otro, porque confluimos en una organización con toda la historia y los contextos que somos. Y ahí empieza a jugarse esto de la autonomía también. Entonces, por hecho, no tenemos sino reflexiones y reflexiones. Esa palabra nos abrió, qué maravilla. Pero, y saben que quiero sumar solo esto para como concretar este punto que me parece maravilloso que aparezca y que nos haga tanto sentido. Si nos está haciendo sentido es porque lo podemos seguir trabajando y es, miren, adicional en la autonomía, creo que hay dos cosas muy importantes. Uno, la gestión de las consecuencias, porque es que sí, es mi responsabilidad hacerme cargo de tomar decisiones, pero venga, ¿yo cómo asumo las consecuencias? ¿Cierto? Que también creo que a veces protegemos mucho ese tema de consecuencias en nuestro entorno laboral. Y dos, una pregunta que yo siempre hago desde el desarrollo y es, ¿qué necesitamos aprender? ¿Qué necesito aprender hoy también para esto? Para trabajar distinto, para adaptarme, para seguir siendo yo, para seguir teniendo claro mi nivel de contribución. Entonces, fantástico. Gracias a quien nos dejó ese comentario porque, miren, nos abrió una nueva mirada en este conversatorio. Luz Marina, aprovecho que estaba hablando contigo y quiero que nos cuentes un poco como cuáles han sido esas estrategias que también desde bienestar y desde calidad de vida ustedes han venido activando para sostener esta manera de trabajar de forma colaborativa. Sí, mira, nosotros, digamos que en este repensarnos y repensarnos en lo que hacemos y cómo lo hacemos, empezamos a encontrar qué era eso que nosotros buscábamos y queríamos cuando hablábamos de una salud, de tener un talento sano, personas sanas, que es como una búsqueda permanente. Y llegamos a un concepto muy lindo de la Agencia Canadiense de Salud Pública que habla o dice que la salud es la capacidad que tenemos de disfrutar la vida y afrontar las situaciones que ella trae. Entonces nosotros de ahí un poco nos apalancamos en la búsqueda, como una búsqueda permanente, que es como el equilibrio vital. Y entiéndase que el equilibrio no es 8-8-8, tantas horas aquí, tantas horas allá. El equilibrio es la búsqueda, es el movimiento que yo debo tener, porque el equilibrio es movimiento, no es quietud. Y a veces confundimos que el equilibrio es quietud. Entonces entendemos que la vida es así, es disfrute y afrontamiento de situaciones complejas.
Entonces dijimos, ¿esto desde dónde? Si nosotros entendemos al ser humano desde una visión integral, reconocemos que es importante su entorno familiar, o sea, su entorno individual, su unidad biológica es importante, este cuerpecito es muy importante con todo lo que trae, es muy importante entender el entorno familiar, muy importante entender el entorno laboral y muy importante ese entorno social del que hago parte. Entonces creamos como 3 programas que en paralelo van rodeando esa búsqueda de ese equilibrio vital. Uno se llama En tu cuerpo la vida, en el cual estamos promoviendo hábitos saludables, entendiendo cuáles son esas. Entonces aquí todas las herramientas que tenemos de medición las tenemos que poner a disposición, que es lo que nos está saliendo muy marcado en los temas, en la encuesta de riesgo psicosocial, que nos aparece en los temas de ausentismo, que está apareciendo en las conversaciones cotidianas desde esta salud física y emocional que tenemos. También vamos haciendo, entonces ahí está como En tu cuerpo la vida, los hábitos que tanto estamos promoviendo desde la promoción y la prevención, pero también desde el acompañamiento cuando pase algo, cómo nos ponemos a disposición, con muchos programas, pues yo creo que no es enumerar programas, pero sí hay esa parte del cuidado del cuerpo que pasa por unos hábitos sustanciales, como el descanso, como la alimentación, como la actividad física, como las redes sociales, de apoyo, más que la red social, pues que me conecta y a veces lo que hace es desconectarme. Por otro lado está un programa que se llama En equipo, tu ser con otros, que es toda esa integración de las dinámicas de trabajo en equipo, que es a propósito de lo que estamos hablando. Nosotros veníamos mucho del plan de desarrollo individual, pero también entendimos que en equipo podíamos generar unas transformaciones interesantes. Entonces, hemos venido entendiendo cuáles son las dinámicas de equipo que se dan en la organización, cómo están los grupos primarios, qué inhibe, qué potencia. También decirles, porque también creo que a veces es bueno compartir aquello que dijimos, venga, por aquí no vamos tan bien. No íbamos tan bien, cuando hablábamos de equipo, nosotros casi siempre generábamos acciones reactivas, cuando el equipo iba muy mal. A este equipo hay que acompañarlo, pero porque el equipo ya iba como regular, o ya había levantado la mano. Entonces ahora estamos tratando de volcar un poco a acciones proactivas. Obviamente que si hay dificultades en un equipo se acompaña, pero también acciones donde si la risa es, encontrémonos para reírnos, encontrémonos para conversar, encontrémonos para construir, para pintar juntos, hágale, se vale, porque es más proactivo y también se premia las dinámicas valiosas, o sea, como más anticipatorio y no solo reactivo. Entonces vamos con En tu cuerpo la vida, programas que acompañan lo individual, en equipo, tu ser con otros, y el otro se llama En familia, que es donde abrimos unos canales y unas conversaciones alrededor de esos asuntos que callamos tanto y que se vuelven fundamentales en un momento como hoy, como los que vivimos, en el que se dio una emergencia de asuntos de violencia intrafamiliar, de crianza de los hijos, de soledad, de confluye, incluso les tengo que decir, mujeres que dicen, esto de ser mamá me está costando, yo no había estado tan cerca de mi hijo o mi hija y hoy me cuesta. Entonces, en ese programa empezamos a encauzar estos temas que tienen que ver ya más con lo social y lo familiar, que impacta lo laboral y me impacta lo individual, porque a veces solo estábamos mirando la parte, se está enfermando de, y cuando empezamos a entender qué pasaba en ese entorno laboral y en ese entorno familiar, dijimos, venga, que es que aquí algo nos está faltando y no estamos abordando. Entonces ya hay, digamos que unas acciones y unos programas que van acompañando y depende del origen, de donde venga la conversación con la persona o esa situación que estamos identificando, se encausa en programas, entonces asesorías, rutas, digamos, conexas con el Estado mismo. Hicimos una encuesta sociodemográfica que habíamos aplicado en 2018, que el año pasado la volvimos a aplicar para entender cómo es ese contexto real, esos contextos de todos nuestros compañeros, cómo estamos nosotros, para entender que a veces tengo que salir de casa y dejar a una persona en condición de discapacidad que depende de mi cuidado, que tengo que destinar recursos para pagarla, y que eso, nuestros beneficios no estaban tan acordes a la realidad de lo que vivimos cada uno de nosotros. Entonces hemos venido transformando los beneficios, pero yo insisto, más que enumerar acciones es más el abordaje y la mirada que estamos teniendo para poder hacer transformaciones que no pasan de un día para el otro tampoco, porque partir por reconocer los talentos y los contextos, o sea, cómo están las personas, es lo que nos ha permitido ir elaborando cada vez más acciones más segmentadas. No es lo mismo
nuestras compañías que están piel con piel con las personas en una atención de una IPS, a las personas que estamos en la parte administrativa. Son dos realidades, dos entornos, dos presiones, dos contextos muy distintos. Entonces, acciones también un poco más fragmentadas. Yo hablo mucho de tejer la amorosidad. ¿Cuáles son las amorosidades que tenemos que empezar a tener? Porque de las palabras que también hay que desmitificar es el amor. Yo creo que los actos de amor son los que nos mantienen vivitos, buscando el equilibrio. Entonces estamos haciendo muchas cosas, pero partiendo de entender esos tres entornos y esa individualidad, Liliana. Para no enumerarte 1000 acciones, pues porque son más dependiendo de. Claro, es una mirada mucho más integradora, realmente. ¿Se te fue el sonido o fui yo? Ay, ahí me están escuchando. Ya, Perdón. sí. Ya, ahora sí. Ok, Ya, vale. sí, señora. Estaba diciendo que, bueno, es una mirada mucho más integral e integradora, obviamente, de los seres humanos. Melissa y Carolina, ¿ustedes qué nos quieren contar ahí un poco como de sus experiencias con estos temas de bienestar? Bueno, me parece maravilloso todo lo que ha dicho Luz Marina y digamos que de verdad para ese tipo para eso son estos espacios, ¿no? Como para colaborar también. Y nosotros dentro de la Cámara también hemos venido desarrollando nuestros programas de bienestar muy en línea con lo que nos conecta. Nos conecta con la mente, el cuerpo, el alma y nosotros le añadimos salud financiera. Y hemos venido desarrollando pues muchos programas, actividades que van más dentro del ser. Pero me atrevería a nombrar el que hasta ahora ha sido el más exitoso de este año y es el de salud mental. Hemos hecho un programa que hemos titulado de salud mental, ¿está bien? No estar bien. Para esas situaciones que de pronto a veces tenemos como seres humanos, que tenemos en nuestros hogares, porque se nos mira todo el tema del contexto, promover también dentro de la organización hablar de salud mental. Está bien cuando no estamos bien dentro de nuestro contexto y es mentira que cuando entramos a la organización atrás se quedan los problemas. No, somos un ser completo y contigo vienen los problemas, vienen tus preocupaciones, pero ¿cómo gestionas esos problemas, esas preocupaciones para que puedas trabajar y tener un entorno mucho más agradable? Entonces, digamos que con este programa atacamos mucho nuestro programa de riesgo psicosocial y a través de la película Intensamente desarrollamos unas estrategias como algo muy lúdico en donde las personas a través de estos sentimientos, la ira, felicidad, alegría, emoción, todas estas emociones, ayudarles a gestionar a nuestros colaboradores y nosotros mismos, todos nuestros compañeros, cómo podemos nosotros gestionar la alegría, cómo podemos gestionar el asco, cómo podemos gestionar el enojo, la ira. Entonces, fue un programa y ha sido un programa muy bonito porque los hemos bajado también a las familias de los colaboradores en el tema de la crianza responsable, en todo el tema de los adolescentes, que también tenemos colaboradores pues, que viven momentos difíciles con adolescentes. Es cómo llevarles esas herramientas a ellos para que puedan tener esa solución dentro de su hogar, pero que también la organización se los está proporcionando. También todo el tema pues de educación financiera, todo el tema pues de educación alimentaria, como nosotros para poder estar bien también tenemos que pensar en nosotros, descansar, tema de meditación, yoga, el tema de ejercicios. Entonces ha sido, digamos, como dice María, más que enlistar es darnos cuenta que desde nuestro ser sí podemos hacer programas que en realidad conecten y que los colaboradores se sientan que en esta organización piensan en mí. Entonces ha sido un programa muy bonito y sobre todo el de salud mental, que también destinamos una psicóloga externa para que atienda problemas y situaciones con nuestros colaboradores y sus familias a través de situaciones, digamos, ya más externas, que ellos sientan la completa confianza, tranquilidad de que esto no va a repercutir, digamos, con el trabajo. Entonces, han sido muy valiosos todos estos programas y bueno, la invitación también es que nosotros desde el área de gestión humana podamos movilizar, seguir movilizando cuáles son esos programas que de verdad mueven a la gente y que la conectan con su propósito personal, pero también con el propósito organizacional. Carolina, ¿tú tienes algo que agregar a este punto? Yo solo añadiría, yo creo que pues se han cubierto como las mismas iniciativas que han planteado, y yo creo que añadiría que uno de los temas que uno debe tener en cuenta para que los programas de bienestar es tener en cuenta que hay diferentes poblaciones y por lo tanto diferentes motivaciones
y no caer en que de pronto a todos les puede llegar a interesar o motivar lo mismo. Y yo creo que ese afinar un poco desde esa perspectiva también contribuye mucho para que realmente nuestros stakeholders y nuestros clientes internos, la gente, vea que realmente sí hay una conexión real dentro de la gran población que tenemos. Entonces, creo que yo añadiría eso, ser muy afinados y asertivos en ese tipo de iniciativas. Claro, acotar los públicos, acotar las estrategias, porque todo no es para todos. Eso es muy importante. Y miren, y les cuento que nosotros en la firma tenemos un tema muy bonito que es el de seguridad psicológica. Y también es un tema o sea, que como que no tiene nada que ver como con lo psicológico realmente, sino con esa integralidad del ser humano. O sea, ustedes de alguna manera tocaron a los individuos desde su cuerpo biológico, su cuerpo mental, emocional, hasta espiritual. Nunca hablábamos de los temas espirituales o los tocábamos, ¿cierto? Con un poquito de, ay no, de recelo. Hoy no, hoy la palabra compasión, hoy la palabra emoción, hoy la resiliencia también, que la hemos conversado mucho, pero hoy funciona, digo funciona es porque es como un pegamento que nos trae esta nueva realidad y la empatía, de la que también hemos hablado un montón y creo que en los líderes ha logrado también, la empatía también ha logrado como esas transformaciones. Entonces, bueno, les quería contar eso, no dejar pasar ese detalle de ese tema de seguridad psicológica que es tan valioso y también cómo vamos dando participación a las personas en otros aspectos, como los temas pues que tienen que ver con ese empoderamiento femenino, con cómo somos diversos y aún así contribuimos, en fin, todos esos temas que creo que si los seguimos poniendo, seguimos abriendo mucho más este árbol de conversación. Y lo veo, y de verdad que veo muy valioso, realmente es el que sí nos estemos ocupando de esto. O sea, que no es el bienestar por gastarnos un presupuesto, sino realmente por cuidar la calidad de vida de las personas y de sus familias. Miren, y también la comunidad. Finalmente somos seres sociales que estamos en un sistema más grande que se llama comunidad. Entonces, de verdad que muy interesante estos aportes porque creo que les siguen dando muchas ideas a quienes siguen aquí conectados con nosotros. Les cuento que ya tenemos preguntas en el chat, así es que váyanse preparando pues para ese final que vamos a, mejor dicho, a sacarle al estadio seguramente, porque este es un tema que estoy segura que a todos nos sensibiliza y nos interesa mucho. Quiero ahorita ir con Melissa. Melissa, nos vamos a meter en un tema que digamos que hace parte del trabajo colaborativo en red, el trabajo híbrido, semipresencial y todo esto, y es el tema de la tecnología, que no lo hemos tocado por ahora en este conversatorio. Entonces, Melissa, ¿tú crees que en la realidad que ustedes hoy están viviendo, la tecnología ha sido favorable o de pronto les ha jugado en algún momento en contra para que el trabajo colaborativo y en red tenga los resultados que esperan? Ok. Bueno, interesante esta pregunta porque nos da una amplitud grande de respuesta, pero bueno, centrándonos solamente en el tema del trabajo colaborativo, sin duda la tecnología para nosotros sí ha estado a favor, sí ha estado a favor de él. Entendiéndose esta la tecnología como esa habilitadora de que las cosas pasen y no como el fin en sí misma. En este proceso, digamos, de entender que la tecnología es un aliado, es súper importante la estrategia que nosotros como organización, que la organización tenga para que esas herramientas que la tecnología va a articular puedan ser las que nos van a ayudar con nuestros objetivos, ¿no? No es simplemente tener la tecnología, sino es desarrollar qué es lo que nosotros estamos buscando para que esta tecnología pueda adaptarse a esas necesidades, realizar esas estrategias que tenemos por medio de la tecnología. Nosotros dentro de la Cámara, a través de nuestro proceso de cultura organizacional, hemos tratado de que todos nuestros proyectos se vuelvan una experiencia tanto para nuestros clientes internos como para nuestros clientes externos.
Y a través de la tecnología, y no tenemos que ir, digamos, a rebuscarnos términos sofisticados que no nos permiten de pronto avanzar o entender un poco acerca de este trabajo colaborativo y la ayuda que nos da la tecnología. Y es que en esa misma experiencia, en esa misma conexión que tengamos, la tecnología nos ayude en nuestro día a día. Tan simple como si estamos conectados por medio de una llamada, por medio de una videoconferencia, encendamos nuestras cámaras y permitamos vernos a los ojos, podamos ver las expresiones que nuestros compañeros tienen en una reunión, ver cuáles son esas situaciones que aparte, de pronto cuando mandamos un mensaje, también tratar de humanizar este mensaje, a pesar de que de pronto estamos en distancia, pero que la persona sienta que de verdad sí estamos conectándonos y que sí estamos haciendo un trabajo de colaboración. Tan simple como enviar un emoticón, tan simple como poder rehabilitar, digamos, esas situaciones que de pronto yo envío un correo, pero que necesito la validación de mi compañero, ok, lo entendiste, te mandé este chat, está claro para ti. Eso lo hacemos a través de la tecnología, a través de los medios que las organizaciones presentan, pero es mucho más allá de para que se pueda dar ese trabajo colaborativo con todas esas herramientas maravillosas que digamos que hoy estamos teniendo. Entonces, no es la tecnología como lo estamos llevando, no es la tecnología como está su implementación, sino tratar de darle un lenguaje y tratar de humanizar esa tecnología al servicio de nuestros colaboradores. ¿Tenemos que estar todos en una misma oficina para lograr un mejor trabajo colaborativo? Yo creo que no. Nosotros podemos estar separados y aún así realizar una estupenda labor juntos, y eso nos ayuda a la tecnología, a de pronto entender que no es cambiar de pronto esa perspectiva de no es lo que tú tienes que hacer y dónde tienes que estar, sino puedes hacerlo libremente en cualquier lugar donde te puedas conectar, donde podamos cooperar, y obviamente así tendremos mejores resultados. Obviamente sí es importante como organización dar las herramientas, ¿no? Las herramientas, las aplicaciones, los dispositivos para que los colaboradores puedan tener la optimización de su trabajo y puedan tener un rendimiento. Pero es viendo la tecnología como ese medio que va a potencializar el trabajo colaborativo más que como el fin en sí. Bueno, Carolina y Luz Marina, ¿ustedes cómo les ha ido con la tecnología? ¿Empiezas, Caro? Dale, Luz, dale. Bueno, miren, yo creo que Melissa lo plantea muy bien, es la tecnología a disposición del propósito, más allá de hacer una imposición o la tecnología suple, no, es la tecnología a disposición de un propósito. A nosotros, yo te lo voy a decir particularmente, yo era de las que antes de la pandemia decía, no, qué pereza tienes, no, si no es presencial, no, si no voy a las regionales, si no viajo de Medellín a las otras ciudades, no puedo integrar el equipo. Llega la pandemia, ahí es donde yo vuelvo a la frase de la canción de Silvio Rodríguez, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Me permití, por eso la disposición al aprendizaje tan valiosa, me permití aprender porque había una intención genuina de quererme conectar con otros, de poder saber cómo estaban mi equipo, de querer saber cómo estaban otros equipos, y en esa perspectiva encontré el valor de la tecnología. Al encontrarle el valor a la tecnología, la supe poner a disposición de mi propósito. Entonces, creo que cuando uno tiene intención genuina, pone atención y se dispone a aprender. Y ahí comienza el cambio y ahí comienza la transformación. Entonces, eso hemos hecho con la tecnología, entender que es para solucionarnos, que es para apoyarnos, que es para complementarnos, que no es para reemplazarnos, sino para que nuestro capital intelectual y nuestro capital relacional pueda darse en mejores condiciones, con mayor eficiencia, permitir que ya todos estemos a un clic, reduciendo distancias, saber que podemos estar, digamos, cumpliendo objetivos, compartiendo sin tener que estar en el mismo lugar físico. Entonces, entender que la distancia, lo que hace la tecnología, no es la culpable de, que también a veces decimos que la tecnología nos separa, no. ¿Qué intención y qué atención estoy poniendo yo y qué estoy haciendo con la tecnología? Porque eso es simplemente un medio para. Tengo claro el para, entonces eso así nos ha ido. Y hemos experimentado con unas, con otras, con algunas mejor, con otras no,
y creo que ha sido menos la resistencia a la adopción de nuevas cosas que la que yo esperaba. Creíamos que iba a ser más complejo, ¿no? Sabes que ha ido siendo muy fluido y quien se ve un poquito como más tímido, va y le acompaña al otro, ven, yo no entiendo esto, explícame, y eso ha generado también solidaridad, compañerismo, y alrededor de lo que vamos aprendiendo, pues que todos estamos en aprendizaje con una tecnología que cada vez nos pone a disposición tantas cosas, entonces también ha permitido eso, que nos vamos moviendo todos en paralelo, unos un poquito más rápido porque llegan más, porque les queda más fácil y a otros se van, entonces creo que ha sido una dinámica en función de favorecer las relaciones. No, yo solo agregaría que yo creo que es rescatar los casos de éxito que nos ha traído la tecnología a la luz de todo lo que sucede y que poderles dar esa visibilidad. Efectivamente es un medio, efectivamente no reemplaza, pero sí va muy de la mano con el propósito y la intención que las personas quieran y le pongan al momento, y ahí sí que el gran reto de vivir el aquí y el ahora, porque eso es lo que, otra cosa que nos trae el tema tecnológico, nos da unas facilidades enormes y nadie puede negar que finalmente nos conectó de una manera mucho más rápida, eficiente, oportuna e incluso económica en muchas organizaciones. Creo que el presupuesto de reuniones bajó a menos de la mitad, precisamente por las bondades que vieron netamente desde esa perspectiva, pero yo sí creo que es ponerle al servicio y mirar esos casos de éxito y siempre recordar el tema del gran reto que significa estar en el aquí y en el ahora y este multitask, ¿no? Porque es que está la gente en miles de cosas al tiempo generando, Paralelismos. sí, el paralelismo se volvió una cosa, entonces como mirar que esas cosas están pasando y cómo las empezamos a trabajar, porque son cosas que han salido nuevas, seguramente unas generaciones son mucho más hábiles en el multitask que otras, porque con mucho éxito muchas personas de las nuevas generaciones yo veo, paso por mi oficina y yo veo que tienen en la pantalla abierta, el chat aquí abierto, hablan con uno, hablan con el otro al tiempo y también es empezar también a entender que todas estas tecnologías nos unen y cómo ir manejando ese tipo de cosas que salen ahí. Claro, muy bien. Bueno, entonces vamos a las preguntas. Tenemos 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo fue el desarrollo de ese programa de estar bien, estar mal? Melissa. Bueno, el programa se llama Está bien, no estar bien. Entonces allí, digamos, como para hacer la corrección. Y el desarrollo del programa fue porque nosotros entendimos el tema de salud mental, digamos, no es nuevo, pero sí creería yo que estamos en muchas organizaciones y también en la Cámara adaptando a que tenemos que meterlo también dentro de nuestros planes, porque es importante que nuestros colaboradores sean un todo, ¿no? Que sean muy integrales. Entonces identificamos a través de este programa de salud mental que estaba bien si nosotros como seres humanos tenemos problemas, tenemos situaciones, porque es que somos un ser humano integral, que al final lo que vamos es a desarrollar y vamos a entregar todo a la organización. Entonces, desde ese dar que cada uno de nosotros tiene, cómo ayudar a fortalecerlos y cómo ayudar a darles esas herramientas, cómo obtener estas herramientas que nos permitieran identificar que tengo una situación y que tengo una situación en donde yo levanto la mano y digo necesito ayuda porque solo no puedo y cómo la organización me va a ayudar a que yo como ser humano pueda seguir trabajando en ese ser integral. Entonces, quitamos como ese tabú de hablar de salud mental. Para nosotros dentro de nuestra organización ya es muy fácil, digamos, mucho más, se le brindan esos espacios a este tema de salud mental en donde se trabaja mucho más desde el ser, mucho más desde el hecho de que necesito ayuda y que necesito, puedo encontrarla también dentro de la organización y que esto no me va a afectar al final el resultado y para lo cual yo estoy contratado. Más que de pronto que genere un fuero en la institución o que genere una condición médica, es más visto como de la ayuda que nosotros queremos darte porque queremos que tú al final estés bien. Pero para que tú entiendas que necesitas esa ayuda, tienes que reconocerlo tú mismo que no estás bien y que si puedes y que está bien que no estés bien. O sea,
es como ese entendimiento que le damos a la frase y cómo nosotros desde la Cámara hemos podido implementar estos programas para que las personas puedan tener ese soporte vital para su vida y que les va a servir para su comunidad en general, para su familia, para sus relaciones y por supuesto para la organización. Gracias, Melissa. Bueno, como faltan 2 preguntas, me voy a atrever a dirigirlas a cada persona. Entonces, Luz Marina, ¿cómo lograr que el propósito organizacional se conecte con el propósito personal en estos momentos de transformación y cambio? Yo creo que la palabra conversación, no solo como palabra, sino como acción y convicción, cumple un papel fundamental. Cómo lo estamos comunicando, qué conversaciones se están dando en los equipos para entender el por qué y el para qué de lo que yo hago cada día. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿cuál es el sentido de lo que hacemos? ¿Qué es lo que me mueve cada día a levantarme? Yo, por práctica, hace muchos años, yo siempre digo, venga, hay días que no son muy fáciles, pero mi práctica es, esto sí es lo que me gusta, lo que me mueve, esto sí es. Y con eso soy capaz como de menguar los días que no son tan fáciles, porque como recuerden, disfruta y afrontamiento, o sea, disfrutar y afrontar. Entonces yo creo que ahí en las conversaciones, atrevernos a preguntarle también a nuestros equipos y a las personas, ven, esto sí cumple el propósito de vida, ¿qué propósito te está moviendo hoy? Hacerse esa pregunta, que no es una respuesta muy filosófica. Como les contaba en estos días, esa persona con la que hablaba me decía, es que yo sabes que yo me sueño siendo profesora, dando clases, dando conferencias. ¿Eres a su sueño? Ven, no estás en el lugar, esta compañía hoy no puede brindarte eso. Y me dice, pero yo amo la compañía. Y yo sí, pero tu sueño es otro. Entonces yo les pongo, uno no se puede montar en el bus que va para Cali queriendo llegar a Bogotá, porque la música, la comida y el clima no va a ser tan chévere. Entonces cuando uno se monta el bus que va para Bogotá, se va encontrando la gente que también va para Bogotá y va fluyendo. Entonces cuando uno va contra propósito, contra sentido, es complejo y eso solo se descubre por un interés genuino de querer conocer el otro que quiere, preguntarle, conversarlo, ¿esto para qué? ¿Esta estrategia tiene sentido? ¿Qué busca? ¿Tú cómo le nutres con tu conocimiento, con tu saber, con tus acciones, con tu pasión? Esto se conecta. Entonces creo que la conversación es el mejor camino para descubrir y encauzar propósitos. Gracias, Luz Marina. Parece otra palabra, los intereses. Sí. Esa palabra, mejor dicho. Yo quería contribuir un poco a eso que dice Luz Marina, y es que yo creo que desde Recursos Humanos tenemos un momento de verdad súper importante, y es en el momento de la selección. En la selección de personal nosotros tenemos un momento de verdad súper interesante para empezar a indagar un poco más en eso, y poder desde ese momento mirar qué tanta alineación puede existir dentro del propósito de la organización y el propósito de las personas. No tengo en este momento clara ni la pregunta ni las metodologías, pero creo que es empezar a trabajar desde ahí, en donde uno puede hacer más afinado en ese sentido y empezar a indagar qué tanta conexión o desconexión puede haber y no tener que hacerlo ya en el camino. Y los Creo que es un propósitos momento de verdad. cambian. Que también hay Claro, que tener en se van cuenta que los movilizando. propósitos me van cambiando en la vida también. Yo puedo tener unos temas como esenciales, pero a mí me va cambiando por el momento de vida, por los contextos. Pueden ir cambiando los propósitos y eso es válido Así es, también. así es, así es. Bueno, pues tremenda conversación creo que tuvimos y sobre todo para mí fue muy bonito el que fueron los seres humanos que son ustedes quienes nos hablaron. No fueron sus cargos, ni siquiera sus compañías. Y de verdad que eso lo quiero rescatar mucho de este espacio. Gracias por haber sacado este tiempo en su agenda para compartir todo lo que han venido transitando, aprendiendo, resignificando y también las renuncias que hemos hecho para trabajar de una manera colaborativa, porque en el camino también hacemos muchas renuncias. Quiero agradecerle a Carolina, a Melissa y a Luz Marina, de verdad, por estar acá, por estar tan dispuestas para apoyarnos en este espacio. A todos los que se conectaron, gracias por sus comentarios, preguntas, por el interés y a todo mi equipo de trabajo que está ahí detrás haciendo todo para que esto hubiera salido como no lo estábamos soñando. Así como salió, creo que así era como lo esperábamos.
Bueno, nada, despidámonos, gracias y hasta un próximo momento. Muchas gracias a todas. Todos.